Le damos gracias a Dios por un día más podernos reunir para compartir la palabra. ¿Ven? Y en esta tarde quiero tocar con ustedes un tema que no porque se hable muchas veces siempre se entiende y siempre se aplica. Y queremos hablar sobre la fe, pero no hablar sobre la fe como estamos a veces acostumbrados a oír hablar de la fe, sino que queremos hablar de la fe, esa fe genuina que necesitamos en estos tiempos para realmente nosotros poder hacer en todo momento la voluntad de Dios. Esa fe que, como dice la palabra, es la fe que mueve montañas. Es una fe que va más allá de lo que nosotros normalmente aplicamos a veces en nuestra vida. A veces hablamos mucho de fe, pero se nos dificulta un poco practicar esa fe que nosotros tratamos de enseñar a otras personas. ¿Bien? Y en Mateo capítulo 17, verso 20, allí está hablando Jesús y Jesús le dice a los discípulos que estaban con él reunidos: por vuestra poca fe. Ellos le preguntan que por qué no habían podido echar fuera un demonio. Él les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Habla, aquellos discípulos estaban preocupados y le decían: Señor, ¿por qué nosotros no hemos podido echar fuera este demonio? ¿Por qué no hemos cumplido el propósito para el cual tú nos enviaste? Y él le dijo: muy sencillo, ha sido producto a vuestra poca fe. Porque si ustedes tuvieran fe como del tamaño de un grano de mostaza, es decir, una fe bien pequeñita, como es el grano de mostaza, y le dirías al monte que se quitara de donde está y se echara en el mar, eso iba a pasar. Porque para el que tiene fe, nada es imposible. La fe vuelve posible lo imposible. ¿Bien? Y estamos hablando precisamente de esa fe genuina que el Señor demanda de nosotros en estos tiempos. Y la primera característica de esa fe genuina que Dios está demandando de los discípulos en este tiempo es que esta fe produce resultados. No es una fe que se queda solamente en una idea, en un pensamiento, en una creencia, sino que esa fe produce resultados. Y produce un resultado tangible, un resultado que se ve. Dijo Santiago: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ven? Y a veces pensamos que cuando habla de obra, habla de lo que normalmente acostumbramos a tomar como obras, y va mucho más allá. Habla precisamente de que la fe siempre va a obrar, la fe siempre va a producir un fruto, la fe siempre va a traer como resultado aquello para lo cual nosotros la hemos aplicado en ese momento. ¿Amén? Pero ¿cuál es esa fe genuina? Esa fe genuina también responde a una característica muy evidente, y es que esta fe es la fe única y exclusivamente en Dios. Ahí mismo, en el Evangelio de Marcos capítulo 11, verso 22, está Jesús también hablando, y respondiendo Jesús les dice: tened fe en Dios. Hay gente que su fe la pone en el medicamento, su fe la pone en el banco, su fe la pone en el gobierno, su fe la pone en el amigo, su fe la pone en el hermano. No. La Biblia nos enseña que tengamos fe en Dios, que le creamos a Dios a pesar de cualquier situación por la que nosotros estemos atravesando en un momento determinado. Nuestra fe tiene que estar basada única y exclusivamente en Dios. No es una idea, no es un pensamiento, es estar convencido de que si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. ¿Amén? Estar convencido de que no hay
que esperar a que Dios lo va a hacer. No, no. Si Dios lo dijo, ya Dios lo hizo. Amén. Dios ya lo ha hecho, no hay que esperar a que Él lo haga. Lo que Dios te ha prometido ya está hecho en la eternidad. Lo que Dios te ha prometido ya es una realidad que solamente tú y yo tenemos que creerla para alcanzar ese fruto de lo que hemos creído. ¿Ven? A veces no alcanzamos lo que nos proponemos. ¿Por qué? Porque no creemos. ¿Ven? Entonces, no es que Dios lo va a hacer, es que Dios lo hizo. Ese es el convencimiento que como hijos de Dios tenemos que tener. Todo lo que le pedimos al Señor, Él lo ha hecho. Pero veremos ahorita cuándo lo pedimos, por qué y para qué. Y de qué manera, porque no es así todo lo que pedimos. ¿Ven? Otra característica de esta fe genuina es que esta fe opera en nuestro hombre interior. No es una cuestión a nivel mental. No es que yo creo que tengo fe. No es que, no. Esa fe está en ti, está en mí. Es una fe que se mueve en nuestro hombre interior. ¿Ven? Nosotros podemos ver ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 24, hay un hombre que está buscando ayuda de parte del Señor. Tenía a su hijo con problemas, había una situación con el hijo, y aquel hombre de pronto reacciona y inmediatamente, dice el texto, y el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Pero le dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Creyó y fue hecho. Él creyó y aquel joven recibió su milagro. ¿Amén? Porque no es una cuestión de ir a nivel mental, es creer en nuestro corazón, es creer en lo más profundo de nosotros, es creer en nuestro hombre interior. ¿Amén? Que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, como dice la Escritura, que Dios responde a la oración de sus hijos cuando esta oración es conforme a su voluntad. Pero esta fe obra en lo interior. Esta fe es una fe que viene de adentro. Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Ven? Y la Biblia nos habla de que somos renovados en el hombre interior. La Biblia habla precisamente de que ese hombre interior se va a mostrar en lo exterior, que lo que nosotros espiritualmente somos lo vamos a mostrar físicamente con nuestros actos, con nuestra manera de hablar, de caminar, de reaccionar ante diferentes situaciones, ¿ven? Con la manera de relacionarnos con las personas que nos rodean, ¿ven? Por tanto, esa fe, recuerde, viene de adentro, es algo que opera en nuestro interior, en nuestro corazón, no es una fe que está operando en el exterior. Filipenses capítulo 2, verso 13 también nos habla sobre esto. Dice, porque es Dios el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Quién lo produce? Dios. ¿Amén? ¿Quién lo produce? Dios. Que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es algo que produce Dios en cada uno de nosotros, en nuestro interior. Es algo que escapa a nuestra mente, es algo que escapa a algo pensado, reanalizado, superanalizado, comprendido. No. Es algo que precisamente brota del interior. ¿Ven? Otra característica de esta fe genuina. Esta fe sabe y está convencida de que todas nuestras oraciones son respondidas por Dios. ¿Ven? Nosotros a veces pensamos, y Dios responderá, y Dios oirá, y Dios... Todas nuestras oraciones, todas son respondidas por Dios. Miren lo que dice Marcos capítulo 11, verso 23. Dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. ¿Amén? Cuando nosotros creemos en nuestro corazón, cuando nosotros no dudamos, cuando nosotros le creemos 100% al Señor, nosotros vamos a darnos cuenta de que Dios obra a favor nuestro, de que Dios ha respondido cada una de nuestras oraciones. Dios es
fiel y justo. Dios responde cada una de nuestras oraciones. Pero, ¿qué dice? Esa fe que está en nuestro interior, no debemos dudar que lo que vamos a pedir, eso lo vamos a alcanzar en el Señor. Amén. Y eso es lo que dice. Y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Esto me trae a memoria ahora que mucha gente en este tiempo habla y critica todo el tema este que a veces uno dice declaro, decreto. Cuando yo declaro la palabra de Dios en oración, la palabra se cumple. Cuando yo decreto los decretos de Dios en mi vida, los decretos de Dios se cumplen. ¿Por qué? Porque no dudo en mi corazón que Dios lo ha dicho, y si Dios lo ha dicho, Él no miente y Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer realidad en nuestra vida. Por tanto, lo que Dios le ha prometido, lo que Dios dice en su palabra que es para ti, créelo, no dudes en tu corazón, decláralo con tus labios, allí clama por ellos en oración. Recuérdaselo al Señor en oración y lo vas a recibir, porque todo lo que Él te ha prometido lo va a cumplir. Toda promesa que está en la palabra de Dios para tu vida, Él la va a cumplir. ¿Ven? Porque nuestra fe hace posible lo imposible. Dice, el que cree y no duda, todo lo que dice lo recibirá. Pero lo dice conforme a la voluntad de Dios, lo dice conforme a lo que Dios expresa en su palabra, no conforme a nuestros deseos. Ahorita vamos a tocar un poquitín de eso también. Por tanto, toda oración que tú elevas al Señor, creyéndolo en tu corazón, va a recibir respuesta. ¿Qué es muy difícil? Nada, para Dios no hay nada difícil. ¿Qué es imposible? Para Dios no hay nada imposible. No solo para Dios, sino dice la Escritura, lo leímos ahorita en el verso 20 del capítulo 17 de Mateo, nada es imposible. Nada va a ser imposible para ti, lo vas a alcanzar. Amén. Otra característica de esta fe es dada por Dios. Hay gente que, como decía ahorita, tiene una fe a nivel mental, tiene una fe intelectual. No, hablamos de esta fe genuina, esa fe que Dios nos da. Amén. Miren lo que dice en Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Y ahora lo importante, para remarcar lo que estamos diciendo, conforme a la medida de fe que Dios repartió. Dios nos ha dado una medida de fe. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. Y nosotros debemos creerle al Señor por esa medida de fe que nos ha sido dada. Nosotros debemos creerle al Señor conforme a la fe que Él nos ha dado, porque es Dios quien da la fe. Nosotros no obtenemos fe de manera rara, extraña. No. La fe la da Dios, la fe la imparte Dios a nuestras vidas. Amén. Por tanto, si le hemos creído al Señor, estamos conscientes de que hay una medida de fe que nos ha sido dada. Nadie te puede decir, te falta la fe. No, tienes una medida de fe que Dios te ha dado, que debemos ejercitar esa fe. ¿Por qué? Porque la fe, lo hemos dicho otras veces, la fe es como un músculo que se ejercita. Y mientras tú ejercitas un músculo, ese músculo va creciendo. Así mismo es la fe. Mientras más le creemos al Señor, mientras más ejercitamos esa fe se va expandiendo, va creciendo. Y si hoy creías por una sanidad de un dolor de cabeza, mañana le vas a creer por un milagro, pasado le vas a creer por la prosperidad, y cada día vas a creerle más al Señor, y tu fe va a crecer, y vas a creer entonces que realmente la Biblia enseña que no hay nada imposible, que todo es posible para el que cree. Amén. Y en 1 Corintios 12:9 remarca lo mismo. Está dando una serie de dones, y ahí está la lista de los dones. Dice, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, y dice fe. La fe la imparte Dios, la fe la da Dios a nuestras vidas. Amén. Por tanto, hemos recibido esa fe que viene de parte del Señor. La fe genuina la imparte Dios a nuestra vida, y Dios te ha impartido una medida de fe. Amén. Ahora, otra característica, y no por ser una de las casi última que estoy citando, va mucho más allá. La fe genuina es el resultado de nuestra íntima relación con Dios y su palabra. Hay personas que te dicen, tengo fe, pero no tienen relación con Dios.
Hay personas que te dicen, yo tengo fe, pero no tiene una relación con la palabra de Dios. No conoce la voluntad de Dios a través de su palabra, no escudriña la palabra, ni tan siquiera lee la palabra de Dios. Amén. Y ahorita vamos a ver la relación tan directa que hay entre la intimidad con Dios y la palabra de Dios y nuestra fe. Esa fe que nos ha sido dada por el Señor y cómo hacemos crecer esa fe. Amén. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 10, verso 17, mire lo que dice la Escritura. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dios nos ha dado una medida de fe. Nuestra fe comienza a crecer, en primer lugar, cuando nosotros oímos la palabra de Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al meditar, al buscar en la palabra, al nosotros leer la palabra, vamos conociendo la voluntad de Dios para nuestra vida, vamos conociendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y por tanto nuestra fe crece, nuestra fe va aumentando exponencialmente a medida que nosotros nos llenamos más de palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le vamos creyendo a Dios por cada promesa que nos ha dado. Mientras más palabra conocemos, más conocemos la voluntad de Dios, más conocemos las promesas de Dios para nosotros y más va creciendo y expandiéndose nuestra fe. Amén. Por tanto, te ha sido dada una medida de fe. ¿Qué necesitas ahora? Escuchar palabra de Dios. Hay gente que toma tiempo no para escuchar palabra de Dios, sino a veces para escuchar cosas que no edifican. ¿Amén? Y es bueno escuchar la palabra de Dios. Hay gente que en estos tiempos quieren ser discípulos del Señor por cuenta propia. Quieren estar ahí, no congregarse, no escuchar nunca un mensaje, no escuchar, no tener un nivel de enseñanza, y eso impide que su fe crezca también. ¿Por qué? Porque es necesario que oigamos palabra de Dios, que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Amén. También dice en Filipenses capítulo 3, verso 9. Filipenses 3, 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hay gente que aplica su propia justicia, según sus conceptos, según lo que entiende o según los principios y los cánones que trae de su vida secular. Pero aquí el apóstol Pablo decía, sino que es la fe por la fe, sino la que es por la fe de Cristo, esa justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué? Porque nosotros bien entendemos que el mundo, lo que habla de justicia, a veces nada tiene que ver con la justicia de Dios. El mundo toma a veces por justicia igualitarismo, equidad en todo, y la justicia de Dios es con cada quien, según la necesidad de cada quien, según el problema de cada quien. Dios es justo para con cada uno. A veces nosotros, si tenemos una suma de dinero y humanamente la queremos repartir, pensamos que si damos a partes iguales, somos justos. ¿Amén? Pero yo siempre digo, Dios no funciona así. Dios tiene una suma de dinero y la va a dar conforme a la necesidad de cada quien. Si uno necesita 50, le va a dar 50. Si el otro necesita 10, le va a dar 10. Porque Dios es justo. ¿Amén? Porque si yo le doy 50 al que necesita 10 y 10 al que necesita 50, no le voy a resolver el problema. Al uno y el otro va a tener en sobreabundancia que tal vez lo gaste en deleites, en placeres de la carne. ¿Amén? O si decido darle 10 a todos por igual, el que tiene un problema que lo soluciona con 10 euros va a solucionar su problema, pero el que lo solucionaba con 50 no va a poder porque le va a quedar faltando. Y entonces Dios no sería justo y Dios es justo. Eso es lo que quiero que entienda. No es la justicia que a veces nosotros tenemos por concepto, sino la justicia que obra por la fe de Dios. Esa justicia que Dios imparte por fe a nuestras vidas. Amén. Entonces, para que nosotros incluso seamos justos, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres que le creamos a Dios 100%. Hombres y mujeres que estemos convencidos de que Dios en todo momento es justo. Que Dios no falta nunca a su palabra. Y recuerda, estamos hablando que esta fe genuina depende o es el resultado de nuestra íntima relación con Dios y con su palabra. Y mire lo que dice el capítulo 15, en el verso 5 del Evangelio de Juan.
Jesús está diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Recuerda la primera característica que tiene la fe genuina, ¿verdad? Produce resultados, produce fruto. Y aquí él está diciendo, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Pero hay una sentencia. Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si tú y yo decimos tener fe, pero estamos separados del Señor, estamos alejados del Señor, no tenemos una relación íntima con el Señor, no va a haber posibilidad de que nosotros podamos tener resultados, que pueda haber una fe productiva en nosotros, porque estamos alejados de ¿qué? De la rama que da esa vid, esa savia, para que nuestra fe sea en todo momento genuina. ¿Amén? Hay gente que tiene fe en otras cosas, están alejados del Señor y por eso tienen su fe puesta en otras cosas. Nosotros que estamos cerca del Señor, nosotros que buscamos cada día agradar al Señor, nuestra conexión constante tiene que ser con el Señor. Nuestra conexión constante tiene que ser con su palabra. Amén. Porque también tenemos que entender algo. La Biblia enseña categóricamente que nosotros estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. El otro día hablaba de eso en el mensaje que compartíamos. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Él está a la diestra del Padre allí. Amén. Y todo lo que pedimos, todo lo que tú y yo pedimos, todo lo que tú y yo recibimos, no viene. Tal vez tú dices, bueno, si yo pido 1 kilo de jamón al mercado, ese kilo de jamón viene del mercado. No. Eso primero vino del cielo. Eso primero fue dado del cielo. Amén. Porque es la respuesta a tu oración. Amén. A veces pensamos que porque recibimos materialmente algo en algún lugar, ya eso viene de ese lugar. No. Dice Juan capítulo 3, verso 27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada. Dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y está hablando en lo espiritual, está hablando en lo económico, está hablando en lo material. Todo lo que tú y yo recibimos no lo podemos recibir si no es dado primeramente del cielo. Si Dios no lo da para cada uno de nosotros. Y alguien pudiera decir, creo que vamos a un extremo. No, vamos en la justa medida de lo que Dios enseña. Todo lo que tú y yo recibimos ha sido dado por Dios. Amén. Todo lo que tú y yo recibimos ha sido dado del cielo, porque no podemos recibir nada si no nos es dado del cielo. Y para recibir algo del cielo tenemos que tener esa línea de comunicación abierta con el cielo, y esa línea primero que todo se establece al aceptar a Jesús y se mantiene teniendo una relación íntima con Jesús y su palabra, siendo hombres y mujeres de fe. ¿Ven? Hoy la iglesia adolece de que mucha gente dice tener fe, pero no accionan sobre la fe que dicen tener. Mucha gente que dice tener fe, pero realmente no tienen la fe de Dios. Tienen una fe diferente, tienen una fe intelectual, tienen una fe basada en historias, en cuentos, en principios de otras personas. No, hablamos de una fe genuina, hablamos de esa fe que mueve montañas, hablamos de esa fe que para la cual no hay nada imposible, porque sabemos que todo viene de parte del Señor. Amén. Por tanto, la Biblia nos invita en Hebreos capítulo 4, verso 16, nos dice categóricamente, acerquémonos, acérquense, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia en para el oportuno socorro. Mientras más cerca estamos de Dios, mientras más nos acercamos a Dios, la Biblia también dice que si nosotros nos acercamos a Dios, vamos a resistir al enemigo y él va a huir de nosotros. Dice, acercaos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Lo dice en Santiago, si mal no recuerdo ahora mismo. Amén. Y aquí dice, acércate pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate con confianza a Dios. Acércate confiadamente a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque ahí Dios derrama misericordia y Dios es pronta ayuda para cada uno de los momentos de necesidad, de tribulación o de situaciones difíciles que podamos tener en nuestra vida. Pero siempre habla de qué, de intimidad, de acercarnos, de estar cerca, de tener una relación íntima, una relación estrecha. Amén. Yo en estos días he estado meditando y he estado orando desde el mensaje que prediqué la otra semana, si mal no recuerdo, y he estado viendo que hay un llamado urgente de Dios
a arreciar, a fortalecer, a tener más en cuenta que nunca esa relación íntima con Él, esa cercanía a Él. Amén. Y cada vez que veo la palabra y cada vez que me acerco más a la palabra, ahí lo entiendo mucho más. Hoy estaba ahí y le dije a mi esposa, cuando termines, para ducharme un momento, y me quedé orando. Le decía, Señor, y Dios me habló categóricamente y me dijo, en la medida que más te acerques a mí, en la medida que más crezca tu fe, en esa misma medida, cada problema, cada situación en tu vida va a recibir solución. Amén. Dije, Señor, es que he creído, te he creído. El Señor me dijo, es que hay áreas en las que todavía no has creído, hay áreas en las que todavía no estás totalmente confiando en mi provisión. Y me llevó a ese texto que le leí ahorita. Amén. Nada de lo que recibimos lo podemos recibir si primeramente no es dado desde el cielo, si primeramente Dios no nos lo da. Amén. Por tanto, te invito a que, si no lo has estado haciendo, a partir de este momento, a partir de este día, estreches más tu relación íntima con Dios, arregles cada una de esas situaciones que están estorbando para que tú tengas una íntima comunión con Dios. Amén. Que te relaciones más con Él, más con su palabra, para que conozcas más su voluntad y para que tu fe crezca aún más y puedas alcanzar las metas y los propósitos que tienes en tu vida. Amén. Habla de acercarse confiadamente a Él. Y también ahí en Hebreos capítulo 7, verso 25, amén, dice la palabra, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué está hablando? Está hablando de Jesús. Nosotros nos acercamos al Señor. Dice que Jesús intercede constantemente ante el Padre por cada uno de nosotros. Pero por aquellos que nos acercamos cada día más al Señor, por aquellos que buscamos tener una relación íntima con el Señor. Amén. Entonces, no es algo que tú y yo podamos buscar desde la distancia, sino que necesita intimidad, cercanía, necesita estar ahí bien metido con Dios. Amén. Mira, Dios nos da esta fe conforme a su amor, a su gracia, conforme a su sabiduría, a su propósito. Y a veces pensamos, ¿para qué tengo la fe? ¿Para dar solución a problemas? ¿Para qué tengo la fe? ¿Para creer solamente que Dios existe? No. Hay un propósito por el cual Dios nos ha dado esa medida de fe. Hay un propósito para recibir esa fe de Dios. ¿Amén? Y el propósito que tiene Dios cuando nos da esa medida de fe y cuando nos entrega esa fe es precisamente que cada uno de nosotros podamos realizar la voluntad de Dios. La fe no es para vivir mejor, la fe no es para tener mejores cosas, no. Lo primero que nos ha sido dada la fe es para que nosotros hagamos, realicemos, pongamos por obra en nuestras vidas la voluntad de Dios. Y también como propósito que nosotros seamos capaces de expresar el amor de Dios, amén, a todas las personas que nos rodean, a todos los seres humanos que nos rodean. Amén. Entonces, hay una medida de fe que nos ha sido dada, pero nos ha sido dada con un propósito. Y es el propósito de que nosotros realicemos la voluntad de Dios y que nosotros expresemos el amor de Dios por todas las personas que nos rodean. Amén. Si alguien no ama, dice la Biblia, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese Dios de amor que tú y yo conocemos nos ha dado esa medida de fe para que nosotros también podamos expresar ese amor que está en Él a las personas que nos rodean. Amén. Por tanto, te invito a que, primero que todo, busques esa intimidad, bien esa relación bien estrecha con el Señor, con su palabra, que conozcas lo más posible y cada día más la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos responder al propósito por el cual la fe nos ha sido dada, que es precisamente hacer la voluntad de Dios, llevar a cabo la voluntad de Dios, llevar a cabo el plan de Dios para nuestras vidas. Y no solo eso, que como hemos creído en un Dios que es amor y hemos sido amados por Dios, y dice la palabra
Y de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a ti y a mí, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es decir, alcance la salvación y tenga vida eterna. En ese amor nosotros tenemos que expresarlo a las personas que nos rodean. Ayer conversaba con un chico y el chico me decía, ¿por qué hay tanta indiferencia en el mundo? ¿Por qué la gente no se conmueve ante las situaciones difíciles que pasan algunos? Me decía, ¿es que acaso Dios no existe? Le decía, sí, Dios existe. Lo que la gente no quiere tener a Dios en su corazón, no quiere tener a Dios en el centro de su vida. La gente no quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Y Dios nos dice, ama aún a tu enemigo. No solo al que te ama, ama aún a tu enemigo. ¿Por qué? Porque la característica más grande que tiene un discípulo del Señor es expresar el amor de Dios. Hacer la voluntad de Dios y expresar el amor de Dios a todas las personas que le rodean. Amén. Esto va a parecer ahora un poco raro, quizás lo que voy a decir, pero la fe nunca nos ha sido dada para ser usada con fines personales o egoístas. ¿Ven? Hay gente que quiere usar la fe solo para fines personales, para fines egoístas. Quiere usar la fe para dar satisfacción a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, como dice la palabra, a la vanagloria de la vida, sin darse cuenta que la fe es para expresar, para realizar la voluntad de Dios y para expresar el amor de Dios. Si usted cree que le estoy diciendo algo extraño, yo le invito a que lea conmigo Santiago capítulo 4, verso 3, si mal no recuerdo. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es que le estoy pidiendo al Señor que me dé un Audi Q7. ¿Y para qué lo necesitas? No, para que la gente vea que yo tengo un buen coche, para gastar en deleites, en pasiones de la carne, en cosas que no edifican. ¿Amén? No, la fe no fue dada ¿para qué? Para realizar la voluntad de Dios y para expresar el amor de Dios. No es para usarla en nuestros propios intereses egoístas. A veces pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo mal. Pedimos lo que no tenemos que pedir. Pedimos lo que realmente no necesitamos para edificar nuestras vidas. ¿Ven? No recuerdo ahora dónde está el texto. Dice, con tener sustento y abrigo, tenemos que estar más que contentos. No recuerdo precisamente ahora dónde está el texto. A veces tenemos el sustento, tenemos el abrigo, tenemos un lugar donde cobijarnos, un lugar donde guarecernos del frío, donde estar compartiendo con nuestra familia, y no le damos gracias a Dios por eso, sino que nos ponemos molestos y le reclamamos a Dios porque no nos ha dado otras cosas que pensamos que necesitamos, no nos ha dado otras cosas que son más que para satisfacer necesidades, para alimentar el ego. Amén. Y alguien pudiera decir, bueno hermano, y si le pido a Dios por un capricho, ¿me lo dará o no me lo dará? Dios te puede dar lo que quiera, porque eres omnipotente. Él puede hacer lo que Él quiera. Nosotros no podemos ponerle límites a Dios. Amén. Pero creo que si nosotros pedimos mal, no vamos a recibir respuesta. Amén. Señor, dame mucho dinero, porque quiero tener mucho dinero guardado en el banco. Y Dios dice, ¿cuánta gente ahora, cuántos de mis hijos a la redondez de la tierra están necesitando o tienen una necesidad económica? Tal vez si yo supiera, si tú me estuvieras pidiendo para ayudar a alguien en sus necesidades, para ayudar a alguien a suplir sus necesidades, para ayudar a alguien con el alimento, con el abrigo o con el sustento, las cosas cambiarían. ¿Amén? ¿Por qué? Porque a veces la motivación del corazón no está acorde con la fe en la que hemos creído. A veces tenemos una fe antropocéntrica, una fe centrada en nosotros mismos. Queremos creerle a Dios por nosotros y para nosotros. No queremos creerle a Dios porque Él nos ha dado la medida de fe. No queremos creerle a Dios porque Él nos ha dado esa fe para que nosotros hagamos su voluntad. Porque Él nos ha dado esa fe para que nosotros expresemos el amor de Dios a las personas que nos rodean. No. Queremos esa fe para dar rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a las cosas que realmente a veces ni edifican nuestra vida. Amén. Entonces,
A veces también pedimos en el momento menos oportuno. Y pedimos pan cuando necesitamos leche. O pedimos leche cuando necesitamos pan. Con un ejemplo así que parece tonto, pero no lo es. ¿Por qué? Porque no estamos siendo guiados por la voluntad de Dios. Hay mucha gente ahora, incluso hay ministros que ahora están tal vez orando y clamando al Señor. Señor, haz crecer la congregación donde estoy. Señor, haz que vengan almas. Y el Señor dice, no voy a hacer crecer nada, no voy a enviar almas a ese lugar, porque no estás pidiéndolo con el deseo de establecer el reino de Dios, sino que lo estás pidiendo con el deseo de ser reconocido, con el deseo de que la gente vea que tienes un ministerio, con el deseo de vivir de la carne, la lana y la leche de las ovejas. No, así no funciona. Amén. Porque la motivación del corazón tiene que estar acorde con la fe en la que hemos creído, con esa fe que va conforme a la voluntad de Dios. Amén. Entonces, a veces, como discípulos del Señor, tenemos que primero que todo saber, conocer explícitamente cuál es la voluntad de Dios expresada en su palabra para nosotros orar conforme a esa fe o a esa voluntad de Dios. ¿Sí? A veces vamos a algún seminario o compartimos algún seminario sobre oración y cuando hablamos de orar conforme a la palabra de Dios o de orar con la palabra de Dios, hay gente que a veces no lo entiende. Y es muy sencillo orar conforme a la palabra de Dios u orar con la palabra de Dios. Es orar conforme a la voluntad de Dios expresada en su palabra. Amén. La Biblia dice, por ejemplo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y yo he visto cristianos orando para que Dios ejecute juicio sobre una persona porque tienen un sentimiento de venganza sobre esa persona. Señor, mira lo que me hizo tal persona. Señor, a juicio sobre ella. Señor, que... Y he dicho, no. Señor dice, misericordia quiero y no sacrificio. Dice que la misericordia se gloria del juicio. Amén. Entonces lo que hay que orar es como mismo dijo Jesús estando ahí en la cruz del Gólgota. Padre, perdónalos, no saben lo que han hecho. Padre, perdónalos, no tengas en cuenta su pecado. Dijo también. Amén, Jesús. ¿Por qué? Porque había una motivación del corazón conforme a la voluntad de Dios. Amén. Por tanto, hay una fe que te ha sido dada. Y esa fe que te ha sido dada, si la cultivas, si es la fe genuina que te ha sido dada por el Señor, lo que te va a mover primero que todo la fe es a realizar la voluntad de Dios en todas las áreas de tu vida. Y te va a mover también a expresar el amor de Dios en todo momento a todas las personas que te rodean. Amén. No es tampoco, y yo siempre lo digo, dejar que las personas se aprovechen de ti maliciosamente. No, es expresar el amor de Dios en su justa medida a cada quien de las personas que te rodean. Amén. Esta es la fe que necesitamos en estos tiempos. En estos tiempos, y en el verso 20 lo decía, dile a este monte, desarráigate y échate en el mar o muévete, y el monte lo iba a hacer. Amén. Mira, vivimos tiempos en que los problemas, las situaciones adversas que vienen a nuestra vida, los momentos críticos por los que vamos pasando, han ido pasando a una dimensión mayor. Se han estado convirtiendo ya no en simples problemas, sino casi que en montes delante de nosotros, en montañas delante de nosotros. Y se necesita esa fe genuina, esa fe que cree que nada es imposible, esa fe que cree que lo que nosotros clamamos y pedimos al Señor conforme a su voluntad es hecho. Esa es la fe que necesitamos ahora para que esos montes sean quitados delante de ti y delante de mí. Es esa fe que nosotros necesitamos. Y fíjese que la Biblia dice, no tiene que ser ni muy grande, dice que fe como del tamaño de un grano de mostaza. Y yo miraba en un folio blanco de esto, un puntito en el centro del folio que prácticamente ni se ve. Así es un grano de mostaza, bien pequeñito. Si usted tiene un boli ahora y usted lo pone sobre un folio que tenga, sobre una hoja de papel, si me está escuchando otra persona que no entienda por el término de folio, usted pone el boli o un lápiz y lo mueve un poquitín circularmente, no tiene ni ahí, y usted lo levanta, usted va a ver que queda
un puntico ahí, esa marca que queda es el tamaño de un grano de mostaza. ¿Ven? Dice, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirías a ese problema ahora mismo, arriba, a esa enfermedad le estarías diciendo ahora mismo, enfermedad, sal fuera, yo soy sano. A ese problema que te está agobiando le estuviera diciendo ahora mismo, sal fuera, soy libre. A esa atadura que te ha estado por años quizás llevando, como decimos por allá por Cuba, de la mano y corriendo, tú le dirías ahora mismo, sal fuera, soy libre en el nombre del Señor. Amén. A esa crisis económica por la que estás pasando le dijera ahora mismo, crisis económica, sal fuera, viene la prosperidad a mi vida. Viene la salud, viene la prosperidad, viene la paz, viene el gozo, viene la gracia de Dios sobre mi vida de manera sobreabundante. Porque dice que lo que tú clamas creyendo, lo que tú declaras creyendo, conforme a la voluntad de Dios, eso es hecho en tu vida. Por tanto, la enfermedad se convierte en sanidad, la atadura se convierte en libertad, la deuda o crisis económica se convierte en prosperidad y en bonanza para tu vida. En medio de esa fe es que cada problema que viene a tu vida se convierte en una solución. Y cada derrota que crees que va a estar sucediendo en tu vida se convierte en una victoria. Amén. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, basado en esa fe que nos ha dado el Señor, nosotros vamos a ver nuestra vida cambiada, nuestra familia cambiada, vamos a ver nuestras ciudades cambiadas, vamos a ver nuestras naciones cambiadas, vamos a ver que el mundo comienza a cambiar poderosamente. Yo siempre digo, yo no ando escuchando el mensaje de los que me andan diciendo cada 5 minutos que mañana viene la apostasía, que mañana viene el arrebatamiento de la iglesia. No. Yo entre tanto eso venga y entre tanto eso suceda, tengo que prepararme para ese momento y tenemos que prepararnos para ese momento. Y lo que nos toca ahora como hombres y mujeres de fe, como discípulos y discípulas del Señor, gente de fe, es creerle a Dios por lo que nos ha prometido, creer en esa palabra, pelear esa palabra y ganar esa batalla cada día. Amén. Dios no nos ha llamado para que nosotros sigamos en el mismo nivel, en el mismo escalón. Dios nos ha llamado para que cada día vayamos ascendiendo, vayamos creciendo espiritualmente. Y en la medida que crecemos espiritualmente es porque nuestra fe ha ido creciendo. La fe crece y crecemos espiritualmente y vamos subiendo. En la medida que tu fe y mi fe va creciendo, tú y yo vamos creciendo aún mucho más en el Señor. Por tanto, llénate de esa fe que viene del Señor ahora mismo y a ese problema que te está estorbando en tu vida desde hace tanto tiempo, dile ahora mismo, sale fuera en el nombre de Jesús y yo soy libre. Amén. Esa enfermedad que alguien un día te dijo es incurable, esa enfermedad la vas a tener hasta el día que te mueras, le dices a esa enfermedad ahora mismo, sal de mi vida en el nombre de Jesús y yo soy sana o soy sano. Amén. Porque si Dios lo ha dicho, Dios lo hace. Amén. Mire, voy a leerle de nuevo un texto para que usted, y está en Marcos capítulo 11, verso 24. Y no es que yo te diga, lo que tú pidas lo vas a recibir. No, lo dice la palabra de Dios en Marcos 11, 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, escuche lo que dice, todo lo que pidierais orando. Todo, no dice algunas cosas, no dice unas sí, otras no, dice todo lo que pidierais orando. Ahí viene la primera clave. Creed que lo recibiréis. Lo que estoy pidiendo, creo que lo estoy recibiendo. Amén. Por eso es que cuando pedimos, lo que sigue a la petición es darle gracias a Dios porque lo hemos recibido. Hay gente que no lo recibe porque en lo espiritual no lo ha recibido. Y lo que tú no seas capaz de recibir en lo espiritual, no lo vas a recibir en el mundo físico. Amén. Hay que recibirlo en lo espiritual para recibirlo después en lo físico. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, Marcos 11, 24, creed que lo recibiréis y os vendrá. Todo lo que pido, creo que lo voy a recibir y Dios lo trae a mi vida. Como leíamos ahorita en otro texto. Todo lo que recibimos lo recibimos del cielo. Lo recibimos del Señor. Lo pido creyendo que Dios lo ha provisto para mi vida y lo recibo. Amén.
A veces oramos porque tengo que orar. Pido porque la Biblia me dice que pida. Y no nos damos cuenta que la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y yo ahora pudiera un poco que contextualizar o poner en otro tiempo verbal el texto. El que pide ya le ha sido dado. Al que toca ya le ha sido abierto. Al que busca ya le ha sido entregado lo que estaba buscando. No es que al que toca se le abrirá, no, al que toca ya se le abrió. Al que pide ya se le dio. Al que busca, lo que busca ya lo halló. Lo que como no lo hemos recibido en lo espiritual, como no hemos tocado en lo espiritual, como no hemos buscado en lo espiritual, como no hemos llamado en lo espiritual y hemos recibido la respuesta a cada cosa, no lo recibimos en lo físico. ¿Por qué? Porque como decía Santiago, pedimos mal. Pedimos sin creer ciertamente que vamos a recibir lo que hemos pedido. Amén. Por tanto, te repito, Marcos 11:24, todo lo que pidas orando, cree que ya Dios te lo ha dado y va a venir a tu vida. Amén. Señor, estás orando por algo y le dices, Señor, gracias porque sé que ya lo he recibido. Voy solamente a esperar a que toquen a mi puerta para entregarme lo que ya tú me has dado en lo espiritual. Amén. Porque para el que cree, dice la palabra, no hay nada imposible. Amén. Espero que esta palabra haya edificado tu vida. Espero que esta palabra hoy marque un antes y un después en tu vida. Quiero orar ahora mismo por ti que estás conectada en este momento o por los que van a estar viendo el video posteriormente. Quiero estar orando, quiero estar desatando sobre tu vida una palabra de activación en la fe que el Señor te ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia en este momento, dándote gracias en primer lugar, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos guía a toda verdad cada día, Señor. Gracias por tu Hijo amado que murió en la cruz y resucitó para darnos vida y vida en abundancia, para devolvernos al reino del cual un día habíamos salido por la desobediencia, Señor. Pero hoy te damos gracias, Señor, porque por sobre todas las cosas, tú, Padre amado, cuando aceptamos el sacrificio de Jesús en la cruz, nos diste una medida de fe. Y conforme a esa medida de fe, Señor, hemos creído, estamos creyendo y estamos cada día ejercitándola para que la fe que nos ha sido dada crezca, Señor, y se engrandezca en ti, Padre amado. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, Padre, a que cumplamos el propósito para el cual esa fe nos ha sido dada, que es vivir, expresar, hacer, realizar tu voluntad en todo momento, Señor, en toda área de nuestras vidas y expresar tu inmenso amor, Señor, tu profundo amor a todos los seres humanos, a todas las personas que nos rodean, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, no permitas, Padre amado, que nosotros usemos la fe para solamente y única y exclusivamente, como algunos lo hacen, para dar satisfacción a sus deseos o a sus pasiones, a veces hasta un tanto desordenadas que para nada edifican, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, activa en cada uno de los que estamos ahora conectados, de los que estamos ahora, Padre amado, viendo este mensaje, activa esa fe que tú nos has dado, Señor. Que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, que caminemos conforme a tu voluntad. Hombres y mujeres de fe, que sepamos que todo lo que pedimos a ti conforme a tu voluntad nos es dado desde los cielos, es hecho una realidad en nuestras vidas. Yo ato, reprendo y echo fuera en el nombre de Jesús todo espíritu de incredulidad. Yo ato, reprendo y echo fuera todo espíritu contrario al Espíritu Santo que quiera venir a robar la fe que nos ha sido dada por ti, Padre amado. En el nombre de Jesús declaramos una palabra de victoria conforme a la fe que hemos recibido. Declaramos sanidad donde hay enfermedad. Declaramos liberación donde hay cautividad. Declaramos prosperidad donde hay pobreza. Declaramos gozo donde hay tristeza. Declaramos, Padre amado, que cada hombre y mujer que está escuchando en este momento, Padre amado, esta palabra es tocada por tu Espíritu Santo, crece en fe, es activada la fe en ello y comienza a caminar en una nueva dimensión de fe, haciendo en todo momento tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a que la relación contigo y con tu palabra sea en todo momento una relación íntima, una relación estrecha, Padre, porque sabemos que alejados de ti, como dice la palabra, nada podemos hacer y por tanto, alejados de ti, la fe no acciona, la fe no produce
resultados, Padre, porque necesitamos estar injertados en ti en todo momento para que esa fe se mantenga activa, para que esa fe se mantenga productiva en cada área de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos una vez más gracias, Señor. Bendecimos, Padre, cada mano que hoy se ha extendido para apartar su diezmo, su ofrenda, Señor, para ser puesto en tu alfolí, Señor, en su momento, Padre. En el nombre de Jesús atamos, reprendemos y echamos fuera el devorador de la economía y declaramos prosperidad financiera, económica, material y espiritual sobre la vida de cada uno de nuestros hermanos y nuestras hermanas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Sabiendo que tú has obrado, Señor. Gracias, sí, porque sabemos que tú has respondido cada una de nuestras peticiones, sí, en este momento. En el nombre de Jesús te damos una vez más gracias. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga sobreabundantemente tus planes, tus proyectos, cada uno de tus sueños y tus metas en el Señor sean bendecidos y sean prosperados en todo momento por el Señor. Amén. Espero una vez más que esta palabra haya tocado tu corazón y haya edificado tu vida. Amén.